7 compañeros. A ver, esperemos. Los encargados de curso, por favor, deben tomar nota de los que asisten. Ya les llegó, ya tienen, ¿no es cierto?, los temas de la lección de la estrategia, la 5ª lección. Sí, mi coronel. Muy bien. Ya están los encargados de curso, por favor, haber comprendido. Muy bien, Vargas. Bien, entonces vamos a iniciar la clase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Empezamos? Sí, mi coronel. Muy bien, vamos a iniciar la clase. Por favor. La clase está referido al tema de la estrategia militar, ¿no? A la estrategia militar. Muy bien. Para hablar de la estrategia militar tenemos que hablar en gran parte de lo que es la guerra, ¿no es cierto? Que es la guerra, que es la confrontación armada entre las Fuerzas Armadas de 2 o más países, o muchos países, bloques de países que se encuentran en un conflicto bélico con un objetivo que es la imposición de la voluntad. Entonces, para ello tenemos que estudiar a muchos autores que hablaron acerca de la guerra. En realidad, la guerra es una actividad propia del hombre, ¿no es cierto?, por la supervivencia, por buscar la supervivencia en este mundo. Entonces, tenemos que hablar de John Locke, quien es el fundador del liberalismo político, quien indica que el estado de guerra es de enemistad y destrucción. O sea, estar en guerra para él, por supuesto que es buscar la destrucción, pero antes debe existir una enemistad, y esta enemistad nace por los intereses, pueden ser estos políticos, pueden ser un interés económico, puede ser un interés religioso, o puede ser un interés de carácter social. Entonces, esos son los motivos para que exista una enemistad, y esa enemistad en un momento en la cúspide de la pugna va a permitir que los dos países o varios países o bloques de países se declaren la guerra, ¿no? A fin de buscar o de justificar su interés o su derecho para quien se crea con el interés o el derecho de imponer la voluntad a la otra parte, buscando para ello la destrucción, ¿no? La destrucción hoy en día ha tenido una gran repercusión porque la modernidad, los grandes pasos que se han dado en la parte de la electrónica, en la parte de la biotecnología, ¿no es cierto?, hoy en día es muy destructiva. También tenemos la parte nuclear. Entonces, la guerra es un hecho naturalmente del ser humano. Quien lo propicia, quien lo origina, quien lo lleve adelante y quien concluya es el ser humano, ¿no? Entonces, podemos decir que la guerra es una necesidad propia de la subsistencia del hombre, ¿no? Se considera también que el hombre es el propio lobo del hombre, es decir, el hombre
por su naturaleza, por su instinto de conservación, su instinto de supervivencia, va a buscar siempre la destrucción del otro, del prójimo. En ese sentido, hayan escuchado ustedes decir de que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Porque no se hallan sujetos a la común ley racional, es decir, ya se actúa ya no con sentimiento, sino se actúa con la reacción propia de un león, que es la de destruir, ¿no? A través de la fuerza, a través de la violencia. Por eso que las Fuerzas Armadas, como su nombre lo indica, tienen armas, y esas armas son para la destrucción, son para causar muerte y sufrimiento, con el único fin de imponer la voluntad. Entonces, Luke, en este enfoque metodológico sobre la vida de sociedad, reconoce el derecho de la legítima defensa, ¿no?, al hombre y a las naciones en la preservación de su libertad, esa libertad como un bien supremo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué dice John Locke? Que el hombre, para mantener su libertad, que es el bien supremo de la naturaleza, tiene, ¿no?, tiene derecho a su legítima defensa cuando se ve atacado, se ve en riesgo su supervivencia. Entonces, cuando se ve en riesgo y cuando la legítima defensa en lo racional hace que el hombre se defienda, se origina la guerra. Y la guerra, en otras palabras, no es nada más que la imposición de la voluntad de un bando sobre la otra, la imposición de la voluntad de un estado sobre otro, o la voluntad de varios estados que forman un bloque sobre otro bloque o sobre varios países. Muy bien. John Locke. Vamos a hablar de Lenin. ¿Qué dice que es la guerra? Indica que la guerra es la continuación, Clausewitz. ¿Hay alguien que está con micrófono? ¿Qué dice Clausewitz? Que dice que es el acto de violencia destinado a forzar al enemigo a someterse a nuestra voluntad. ¿No es cierto lo que les decía? Que la guerra no es más la imposición de la voluntad de una persona con otra persona, o de un estado a otro estado, o de un bloque de países a otros bloques. Y nos indica de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. No debemos dejar de lado que la política es el arte de gobernar. Entonces, si en ese arte de gobernar, quien está en el poder, quien está al mando de una república, de un estado, de una nación, y tiene objetivos como ser económicos, políticos, sociales, ideológicos, religiosos, ¿no es cierto? Entonces, en primera instancia, va a activar la parte política, y si no da resultado, va a imponer su fuerza. Por eso dice Clausewitz que la guerra es la continuación de la política por otros medios. O sea que si no es por las buenas, es por las malas. Ese es un concepto de Clausewitz acerca de la guerra. Pero en el otro lado tenemos al general Mao Zedong, ¿no es cierto? Al general Mao Zedong, que es un general chino, que es el autor del libro El arte de la guerra, quien indica que el núcleo de su filosofía sobre la guerra descansa en dos principios: que el arte de la guerra se basa en el engaño, ¿no? Y el otro principio, que el arte de la guerra es someter al adversario sin luchar.
Es decir, unos dicen que la guerra es a través de la fuerza, de la muerte, de la destrucción. Y este general chino Sun Tzu nos dice que para alcanzar la victoria en la guerra debes emplear el engaño y debes someter al enemigo sin luchar, es decir, a través de la política, a través de artimañas. Entonces, él no empeña sus fuerzas militares, sino lo que empeña, lo que le da más valor es al engaño y a la inteligencia, a otros medios sin luchar la fuerza. Entonces, tenemos esos dos grandes pensadores acerca de lo que es la guerra. A Clausewitz, alemán, y a Sun Tzu, chino. Uno que emplea la fuerza bruta y el otro que emplea la inteligencia, el engaño, sin emplear las fuerzas militares. Entonces, esos son los dos elementos importantes que tenemos que ver acerca de la guerra. Por favor, ¿alguna pregunta acerca de la guerra, acerca del concepto de la guerra? Debemos destacar como síntesis que hay dos puntos de vista, dos corrientes, una que emplea la fuerza bélica, que se traduce en la destrucción del enemigo, en la destrucción de los medios, y la otra fuerza que está basada en la inteligencia, basada en la artimaña, ¿no es cierto? Sin empleo de la fuerza. Indica que el que se impone con la mente, con la inteligencia, a través del engaño y no emplea sus fuerzas, ese es un verdadero estratega. Mientras que Clausewitz indica, para la victoria, para imponer la voluntad, es necesario el empleo de la fuerza bélica, el empleo de los ejércitos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor, acerca del concepto de lo que es guerra? Yo tengo una pregunta. Adelante. Con el efecto de Sun Tzu, que es someter con el control de la mente, también podría ser directamente una amenaza de no atacar a tu ejército y atacar a lo más vulnerable que tengas, población o algo así. No, él en realidad no va a atacar, sino indica que otra forma de hacer la guerra es empleando, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo hoy en día. China, ¿qué ha empleado hoy en día? Ha empleado su economía, se ha apoderado del mundo a través de la economía. Ha empleado otro medio que no ha sido la guerra, pero ha empleado otro virus, ¿no es cierto? Ha empleado 5G. Entonces, ¿qué está haciendo? Está sometiendo a varios países a que sean sus dependientes. Ha formado ya un bloque, pero no ha empleado sus fuerzas militares, no ha empleado su bomba atómica, no ha empleado ejércitos para imponer en el mundo o en muchos países su ideología. Entonces, los chinos hoy en día se dice que dominan la economía, se dice que a Estados Unidos ya está muy cerca de no ser el primer país del mundo, sino China. ¿Por qué? Porque ha hecho una guerra de carácter económica, pero no ha empleado ni un proyectil. Mientras que Estados Unidos, a través de su ejército, a través de sus fuerzas armadas, siempre ha impuesto, siempre ha invadido y ha hecho necesario el empleo de la fuerza. Es decir, está empleando lo que dice Clausewitz, el empleo de la fuerza bruta, empleo de la tecnología, empleo de la destrucción, ¿no? Entonces, ese es el fin de Estados Unidos. Emplea también otros medios, pero cuando para imponerse, impone la fuerza bruta, mientras que China hoy en día no ha realizado una guerra. Sin embargo, sus resultados obtenidos a la fecha hacen como que un Estado victorioso en relación
a que muchos estados se han sometido a la doctrina, a la corriente china. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Seguimos? Seguimos. Sí, mi Muy coronel. bien. Entonces, conociendo el concepto de la guerra, vamos a entrar a lo que corresponde, lo que es la estrategia. O sea, para hacer la guerra, para el empleo de esas fuerzas, tanto brutas, tanto, cuando hablamos de las fuerzas militares, estamos hablando de la fuerza del armamento, de la fuerza de la destrucción. Y cuando hablamos de Sun Tzu, empleamos el término de la mente, del engaño, de otros medios que no sean utilizados con armas de destrucción. Entonces, para ello es necesario hablar de la estrategia. Para llegar a ese fin es necesario el empleo de la estrategia. Pero tenemos que saber qué es la estrategia, qué se entiende por estrategia, ¿no es cierto? Estrategia es un plan que se realiza para dirigir un asunto, es decir, la guerra. Una estrategia se compone de una serie de acciones planificadas, es decir, la estrategia es la planificación que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación. Es decir, la estrategia va a fijar líneas de acción para conseguir un objetivo. ¿Ya? La estrategia es un procedimiento dispuesto para la toma de decisiones. O sea, haciendo una estrategia o teniendo varias estrategias, al conductor de la guerra, que va a ser un general, le va a permitir tomar una decisión y esa decisión va a ser elegir entre las 3 o 4 opciones de estrategia la mejor, ¿no? Eso va a hacer frente al accionar del adversario, ¿no? También es necesario considerar otros aspectos como el terreno, como los medios materiales que tenga el adversario. También tenemos que considerar las capacidades y vulnerabilidades que tiene el enemigo. Asimismo, tenemos que analizar el medio ambiente donde se van a realizar las acciones. Considerando todos esos aspectos, es necesario establecer una estrategia que permita el cumplimiento de la misión, que permita cumplir con el objetivo. El objetivo va a ser destruir al enemigo y la finalidad va a ser imponer nuestra voluntad. Entonces, para ello, en la guerra se establece varias estrategias a fin de conseguir, a fin de optar la mejor estrategia que permita la destrucción y la imposición de la voluntad al enemigo. La estrategia es menos específica que un plan de acción, es decir, la estrategia es grande, es una visión y el plan es una acción específica para llevar a cabo una estrategia, lo que significa que la estrategia puede tener varios planes. La estrategia es una sola, pero la estrategia tiene varios planes para llevar a cabo. Trata de contestar de manera general a la pregunta, ¿cómo llegaremos ahí? ¿Cómo conseguiremos el objetivo desde aquí? O sea, nosotros estamos acá y el enemigo está allá. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos para llegar hasta allá? Para conquistar el objetivo. Aquí ya en la guerra se habla de conquista de objetivos, porque nos fijamos objetivos intermedios
y un objetivo final. Siempre va a existir objetivos intermedios y siempre va a existir un objetivo final. ¿Ya? En otras palabras, las estrategias ayudan a determinar cómo va a realizar la visión y objetivos a través del difícil mundo de la acción. O sea, la estrategia te va a decir en grande cómo vas a hacer, qué se va a hacer. El estratega te dice qué vamos a hacer y cuál es la misión del que va a llevar a cabo, es saber cómo va a hacer eso. ¿Entiendes? Por favor, ¿alguna pregunta acerca de la estrategia? Es importante que ustedes sepan qué es la estrategia, qué es la guerra, hacer la diferenciación, qué es la guerra, hacer la diferenciación, qué es la estrategia, porque son dos cosas muy distintas. ¿Vamos bien con lo que es la guerra y con lo que es la estrategia? Sí, mi coronel. ¿Alguien se anima a decirme qué es la guerra, qué es la estrategia? A ver, ¿alguien para su participación se anima a decirme? Con nuestras propias palabras. Claro que sí. A ver, Diana, lánzate. ¿Alguien más? A ver, Por guerra yo entiendo que es un conflicto, ya es un sea conflicto. bélico o político. Es un Armado. conflicto bélico, es un conflicto bélico, ¿no? Es un conflicto entre dos o varios países, entre varias o bloques de países, ¿no es cierto? Como ha sido la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial ha sido bloques de países, unión de países, ¿no es cierto? También hemos tenido en Bolivia participó de la Guerra Mundial, entonces era parte. Ahora en Bolivia hemos tenido la Guerra del Pacífico, que era entre dos países y en un momento hicimos una alianza con Perú, eran dos países contra Chile, ¿no? Entonces hay que considerar que la guerra es un conflicto armado entre dos o más países, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo de la guerra? Alguien me responde, por favor, con una palabra, con dos palabras. ¿Para Llegar qué al hacen? objetivo, No. Un bien ¿Qué, común. qué, qué es lo que busca la guerra? Satisfacer al Estado. No. Hemos empleado dos palabras. Imponer la voluntad. Exactamente. Es como dos boxeadores, ¿no es cierto? Como dos boxeadores. Entonces, cuando un boxeador le da un puñete y lo noquea, el otro boxeador ya no tiene condiciones y el árbitro dice, terminó la pelea y el ganador es el que le ha dado el puñete. Entonces, todos los premios, todos los beneficios van al ganador y el perdedor se queda sin nada. Entonces, en ese momento está la imposición de la voluntad. ¿Por qué? Porque el boxeador que ha caído ya no tiene voluntad y está sometido al que le ha dado. Esa es la guerra, imponer la voluntad al adversario. Y esa imposición de la voluntad, de acuerdo a Clausewitz y a Sun Tzu, tienen dos características importantes. ¿Quién me puede decir? Clausewitz y qué dice Sun Tzu. ¿Alguien que quiera participar?
Nadie. Matías. Firme. A ver, ¿qué dices? Sun Tzu. Sun Tzu habla sobre que el arte de la guerra también se basa en el engaño y en Muy- en el engaño y en la y no, manipulación. no emplea la fuerza. Es el engaño, Claro. el empleo del engaño Como y la mente. como la doctrina americana de la disuasión. Ya, perfecto. Un Exactamente. ejemplo histórico La sería la Guerra Fría. disuasión. Correcto. Muy bien. La Guerra Fría. Muy bien, Matías. ¿De dónde has sacado ese término de la Guerra Fría? A ver, explícame. Ya, la Guerra Fría, ese término surge cuando no hay ningún conflicto, contacto entre un ejército Muy y el bien. otro. Cuando no existe un conflicto armado, entonces se emplea otro tipo de acción, ¿no es cierto? ¿Y puedes decirme qué tipo de acción? Ya, por ejemplo, la Guerra Fría se terminó cuando Estados Unidos manda al espacio a las misiones Apolo y lo gana en superioridad tecnológica a la Unión Soviética, por lo Ya, cual, la Guerra Fría es una competición entre estados muy para, bien, para ganar poder geopolítico entre las regiones que se están disputando. Por muy bien, ejemplo, en la Guerra Fría, la Unión Soviética estaba disputando Europa del Este, y, ya, sí, Estados Unidos estaba tratando de recuperar económicamente a la Europa del Oeste porque les servía comercializar con ellos sus productos, porque después de la Segunda Guerra Mundial ellos ya no tenían compradores. muy bien, muy bien. Ha dicho Matías perfectamente qué es la Guerra Fría. Entonces, la Guerra Fría no es una guerra bélica, es una guerra económica, es una guerra ideológica, es una guerra religiosa, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Después de la Segunda Guerra Mundial en Sudamérica, ¿no es cierto? Lo que hablaba Matías, existe gobiernos porque Rusia, ¿no es cierto?, buscaba espacios, había la bipolaridad en el mundo, dominaban dos estados, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, como no había guerra, como ya habían causado mucha destrucción en el mundo, entonces dicen, tenemos que destruir economías, tenemos que destruir las ideologías, tenemos que buscar países para hacer un bloque en el mundo, ¿no es cierto? Estamos hablando de la corriente socialista, comunista, contra la otra corriente ideológica que era el capitalismo, el libre mercado. Entonces, Rusia dice, vayamos a Sudamérica. Y por eso que existen las guerrillas, por eso que existen en Bolivia los países, bueno, en Bolivia y en Sudamérica, los países de gobiernos militares que luchaban, que han luchado por más de 30 años con esta guerra fría para evitar que en Sudamérica ingrese el socialismo. Y de una de esas muestras claras en Bolivia tenemos las guerrillas de Ñancahuazú, con el cubano argentino Ernesto Che Guevara, que tenía esa misión de imponer esa ideología en Bolivia. Ya había sucedido en Uruguay, en Argentina, en Chile, en varios países. En Centroamérica teníamos Cuba, ¿no es cierto? Panamá y Nicaragua. Miren, hoy en día todavía Nicaragua sigue en esos problemas. Entonces, eso es la Guerra Fría. No es una guerra bélica, es una guerra ideológica, es una guerra económica, es una guerra de imposición de la corriente por un momento hasta que se recompongan los estados.
Muy bien, Matías. Estoy tomando nota de tu participación. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más, a ver, quiere hablar acerca de... Tiene que estar claro lo que es la guerra para entrar ya al concepto de estrategia. A ver, ¿quién se anima a hacer un comentario, por favor? ¿Qué? Yo, mi coronel, hace rato nomás le iba a decir cuando preguntó sobre Clausewitz y Sun Tzu, o sea, Ya, sus puntos de vista de cada uno. Por lo que escuché de Clausewitz era más que él se basaba a la fuerza bruta, sometía al enemigo a la fuerza, o sea, buscaba claro, guerra, pero física. Y de Sun Tzu, pues era más por el control de las mentes, ya, se basaba más en el engaño y en, ¿cómo se dice? en la Manipular visión. al adversario. O sea, Ya. era más mental. A él no le gustaba la destrucción, no le gusta la Sí, destrucción, le gusta la destrucción de otra forma, no que con el bloqueo, con el terrorismo, con la ideología, ¿no es cierto? Él emplea más la mente, el engaño, el engaño. Muy bien, Diana. Lenin Sandoval. Perfecto. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, sabiendo que la guerra es un conflicto armado, ¿no es cierto?, que busca la voluntad al adversario, pero para alcanzar eso tenemos que emplear la estrategia, ¿no es cierto? La estrategia, les he dicho, es la pregunta que todos nos debemos hacer. ¿Cómo alcanzar ese objetivo? ¿Cómo llegar ahí donde queremos, donde se encuentra nuestro objetivo? Es el cómo, es el cómo. ¿Se dan cuenta? La estrategia es el cómo. Se indica que la estrategia, ¿no es cierto?, es el arte del general, es decir, estamos hablando del general que tiene la misión de ecolumbrar, quiere decir, de nacer en él una idea general para el cumplimiento de la misión. La palabra estrategia viene de, o su derivado es de general, jefe. O sea, quien tiene el arte de la guerra es el general, el comandante. Quien tiene el arte de la guerra es el coronel, el que está al mando. Si ustedes se dan cuenta, el comandante de la unidad académica es quien va a tener la estrategia, porque va a decir, ¿cómo hago esto? ¿Qué hago para alcanzar esto? Entonces, en él está el arte de esa guerra, el arte de cómo alcanzar, el arte de decir, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿No? Va a permitir a que esa visión que tiene el comandante de la unidad académica se lleve a su cumplimiento. Para ello, debe tener varios planes. Varios planes. La estrategia es lo más grande, como la visión. La acción es un plan. Para llegar a la estrategia puede haber varios planes, varias acciones, varias formas, varios pasos, varios procedimientos, pero la estrategia va a ser uno solo. ¿Estamos de acuerdo, por favor? Ahora vamos a hablar de von Moltke, que dice
que la estrategia es la adaptación práctica de los medios disponibles para obtener el objetivo final. Miren, este escritor, ¿no es cierto? Este diplomático, perdón, era un diplomático, nos dice que la estrategia, ¿ya?, es la adaptación práctica, es decir, es el empleo práctico de todos los medios disponibles, de todo lo que tú tienes, ¿no es cierto?, para obtener el objetivo final. Es decir, él está diciendo que con lo que tenemos, ¿ya?, con lo que tenemos que cumplir la misión. Para él, eso es la estrategia, es la adaptación de esos medios disponibles para obtener el objetivo final. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor, acerca de este diplomático? Ahora vamos a hablar del historiador Liderhat. ¿Qué dice este historiador? Que la estrategia es el arte de distribuir y aplicar medios militares para obtener el objetivo de la política. Miren, este historiador ya nos habla de dos elementos importantes, que es aplicar los medios militares, es decir, los medios disponibles de carácter militar, para obtener el objetivo de la política. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta que la guerra, como decía Clausewitz, es la continuación de la política por otros medios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está confirmando este historiador? Que la política va a imponer cuáles son los objetivos y que las fuerzas militares deben conquistar ese objetivo para cumplir lo que la política desee, para que la política dé cumplimiento a su objetivo. Ustedes ahí van a hacer recuerdo, van a hablar de la filosofía militar, del pensamiento militar, ¿no es cierto? Habíamos hablado de los objetivos permanentes, habíamos hablado de los objetivos actuales, y que esos objetivos permanentes de un Estado, de una nación, está basado en las necesidades, ¿no es cierto? Muy bien, espero que vayan leyendo para entender mejor. Entonces, este historiador Liderhat nos habla del arte de distribuir y aplicar medios militares para obtener el objetivo de la política. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Y qué dice la doctrina de Estados Unidos acerca de la estrategia? Nos dice que es el arte y ciencia de desarrollar y usar las fuerzas políticas, económicas, psicosociales y militares que se necesiten durante la paz y la guerra para proporcionar el máximo apoyo a las políticas, ya entra la política, a fin de incrementar las probabilidades y consecuencias favorables de la victoria y aminorar las posibilidades de la derrota. O sea que Estados Unidos ya habla, ¿no?, de la ciencia y arte, ya hace una conjunción de la ciencia y arte para desarrollar y usar las fuerzas políticas, las fuerzas armadas, las fuerzas políticas, las fuerzas económicas, psicosociales y militares. Entonces, aquí ya ellos están hablando del empleo ya de todas las fuerzas disponibles que tiene un Estado. También habla de la policía, que también es un organismo que va a coadyuvar en un momento determinado a las fuerzas militares
en la guerra. La policía tiene una misión en tiempo de paz, que es el orden interno y la seguridad. Pero en tiempo de guerra, en nuestro país, la policía forma parte, ¿no es cierto? Y se pone a disposición del comandante en jefe o del comandante o del general que está a cargo de la guerra. Es decir, ya pasa a depender de las Fuerzas Armadas en Bolivia, de acuerdo a lo que establece la Constitución Política del Estado. Estamos hablando en tiempo de guerra. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Ahora vamos a hablar del general ¿qué dice? Del general, a ver, vamos a hablar de la estrategia de nuestro país. Ya hemos hablado de la de Estados Unidos, ahora vamos a hablar de nuestro país. ¿Qué es la estrategia para las Fuerzas Armadas bolivianas? Es la lucha de voluntades para resolver un conflicto. Y arte y ciencia de utilizar el razonamiento metódico y doctrinario para arribar a la mejor solución posible del empleo del poder que mejor convenga al logro de objetivo propuesto, en contra de la voluntad, limitaciones o resistencias que pueden oponerse. Para el ejército, para las Fuerzas Armadas, ese es el concepto de estrategia. Entonces, hemos hablado del concepto de estrategia del ejército o de las Fuerzas Armadas del ejército americano. Hemos hablado acerca de lo que dice un diplomático, von Moltke, y de un historiador, Liderhat. Y hablamos de que en todos los casos, resumiendo en todos los casos, la estrategia es el empleo de los medios para obtener el objetivo impuesto por la política. Imponer. La estrategia siempre va a imponer, al igual que la guerra. La guerra es para imponer. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Por favor, van a tomar en cuenta esos dos conceptos del von Moltke y Liderhat. Son los dos conceptos de un historiador y de un político, ¿no? Son de personas civiles que dan a conocer que la estrategia también va a estar en la política, también va a estar en la historia, porque la historia le va a dar a conocer al militar, le va a dar a conocer la filosofía de su estado, la razón de ser, ¿es cierto? Y la parte militar, cuando hablamos de lo que dice la estrategia del ejército de Estados Unidos, que es la lucha, ¿no es cierto? Es el arte y ciencia de desarrollar y usar la guerra para Estados Unidos. Es un todo, el empleo de un todo, las fuerzas políticas, económicas, militares, psicosociales, ¿no es cierto? Mientras que para el ejército de Bolivia es el empleo razonable de todos los medios disponibles para el objetivo propuesto por la política. Ya. ¿Alguna pregunta, por favor? Tienen que leer con calma esto, por favor. ¿Alguien desea preguntar acerca de la estrategia? ¿Cuál es su concepto? ¿Qué se entiende por estrategia? Ustedes, lo importante que tienen que decirme en sus propias palabras qué es la estrategia. ¿Alguien se anima a decirme? Para que tome nota, ya el Matías tiene muy buena información.
Sandoval también. ¿Alguien más? A ver, acerca de la estrategia. Fabio, ¿te animas a participar? Fabio César. Fabio. Elian, Mario. Jorge Ricardo. Coronel. A ver, Apodaca, a ver, dime. Así, en cortas palabras, la estrategia puede ser un planteamiento utilizado por las Fuerzas Armadas, por los militares, para intentar alcanzar algunos objetivos fijados, ya sea en cualquier ámbito. Ya, pero estamos hablando, sí, básicamente estamos hablando de la guerra, ¿no es cierto? Hoy día estamos en guerra. Entonces, estamos hablando de los estados. ¿Quiénes entran en guerra? Son los estados, a través de sus fuerzas armadas, ¿no es cierto? Por eso cada estado tiene unas fuerzas armadas. ¿Y quién le indica a las fuerzas armadas que vaya a la guerra? Es el factor o el poder político. El poder político. ¿Y dónde está el poder político? En el Congreso. Y para que las Fuerzas Armadas vayan a una guerra, tiene que salir una ley. Una ley. Una ley es una imposición que impone a las Fuerzas Armadas ir a la guerra, defender, cumplir su misión. Le dicen, señores, en esta situación política en que nos encontramos, es una necesidad y una urgencia acudir a las Fuerzas Armadas para que defiendan nuestros derechos, nuestra libertad, en fin, dependiendo de qué es lo que busca el factor político, cuál es su objetivo. El objetivo en el factor político, por decir, de recuperar el mar, va a ser conquistar la playa, conquistar el litoral, ¿no es cierto? Y si es el Silala, las aguas del Silala. Y si es Puerto Suárez, en fin, el objetivo tiene que fijar la política, no fija el objetivo los militares, el objetivo lo fija la política y le indica a las Fuerzas Armadas a través de una ley que deben cumplir ese derecho que tienen los bolivianos, ¿no es cierto? Porque la ley es de carácter nacional, ¿ya? Entonces los militares solo cumplen lo que dice la ley y están al servicio de la ley y tienen que cumplir su misión, que es la defensa del Estado. Por favor, ¿alguna pregunta? Sería Podaca. Disculpe, mi coronel. Adelante. Para llevar una guerra sí o sí tiene que ser un general. Sí, 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 sí o sí. Sí o sí. Ya, gracias. ¿Alguien más que, Percy, que deseas? Vas a preguntar, Percy, adelante. Eso es lo que ya le pregunté a mi coronel. Vaya, Percy Andrés Flores. ¿Alguien más? Apodaca.
Bien, pasamos entonces. ¿Cuál ha sido la evolución de estrategia? ¿No? El término estrategia tiene en nuestros días un sentido enormemente ampliado, porque hay estrategia comercial, hay estrategia religiosa, hay estrategia comercial. Es decir, el término estrategia no es ya de exclusividad de los militares, ¿es cierto? Nace en los militares, en los guerreros antiguos, a Napoleón, Julio César, ¿no es cierto? Por eso que dice que la estrategia es el arte del general, es el arte de conducir. Pero hoy en día ya la estrategia se puede emplear en el estudio, en la educación, en el comercio, en la industria, en la economía, en la política, en todos los términos, o perdón, en todos los campos del saber humano. La estrategia está condicionada a la existencia de antagonismos. Esto quiere decir que la estrategia está presente cuando se trata de la preparación y aplicación del poder, siempre y cuando dichas acciones impliquen un enfrentamiento con antagonismos oriundos de otro poder. Es decir, ¿cómo va a nacer la estrategia? Cuando se encuentre en pugna los intereses, ¿no es cierto? No va a haber estrategia mientras no hay intereses. Cuando hay intereses va a surgir la estrategia para la conquista o para la conservación. La evolución del concepto y alcance del término estrategia se debe fundamentalmente a dos causas. Escuche bien. A las exigencias del mundo moderno, que al ampliar todas las áreas del conocimiento humano, se apropia de palabras antes restringidas y de conceptos que hasta ayer fueron limitados en busca de una mejor expresión. Lo que les decía, ya no es la estrategia un conocimiento expresamente de los militares, sino por el que se ha ampliado el conocimiento hoy en día, ya todos los campos del saber humano ya emplean el término de la estrategia, a fin de que se conozca o se sepa qué es lo que se va a hacer. Luego tenemos la amplitud que adquieren en la actualidad las acciones de fuerza, acciones de guerra en el campo político, económico, psicosocial y militar, creando por consiguiente la necesidad imperiosa de extender el significado de estrategia a otros campos, además de específicamente bélico, pues la guerra en sí misma fue dejando de restringirse al choque armado y cruento para comprender maniobras de naturaleza diversa y variada, con las que se procura la decisión en una forma directa, sin necesidad de recurrir al método de Clausewitz, la destrucción física y psicológica del enemigo mediante la victoria militar. ¿Qué decía Clausewitz? El empleo de la masa. Para Clausewitz era importante la destrucción y para que exista destrucción se tenía que emplear grandes ejércitos, grandes masas de guerreros de destrucción para imponer. Es decir, Clausewitz era un alemán que le interesaba la destrucción, ¿no es cierto? Hoy en día indica que aparte del empleo de las fuerzas armadas, de la fuerza bélica, se debe accionar otro tipo de estrategias, estas en el campo psicológico, en el campo político, económico y por supuesto militar, como sucede hoy existe en Estados Unidos, en la China, en Rusia, ¿no? Los norcoreanos presentan, han visto su flota naval y dicen como una disuasión, como una estrategia de disuasión, señores americanos, tengan cuidado que nosotros también tenemos armas nucleares, ¿no es cierto? En fin. Entonces, no cabe seguir considerando a la estrategia en su aceptación primitiva, arte del general, lo que antes decíamos, lo que antes se tenía ese conocimiento, como si persistieran todavía los mismos factores que separaron mucho tiempo a la ciencia del estadista o arte de los grandes conductores militares. En años pasados, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, entonces el militar era el único estratega que podía participar.
hoy en día al militar le van a coadyuvar los cientistas, los encargados de la ejecución de la ciencia. ¿Por qué? Porque también van a emplear el conocimiento de la ciencia. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor, acerca de la estrategia? Con todo lo que se ha visto, la estrategia es el arte de un líder para conseguir un objetivo cuando se trata en contra de los intereses de alguien más. O sea que si no hubiese algo así como un contrincante al cual imponerse, sería solamente un plan. ¿Sí? Como te digo, la guerra o el comercio o la industria, mientras que no tenga quien pugne sus intereses, quien afecte a sus intereses, no emplea su estrategia. No emplea su estrategia para destruir a su competencia, por decir, ¿no? Estoy hablando de la industria, de la parte comercial, no en la parte militar. Pero en todos los casos, la estrategia va a servir tanto para la conquista como para la defensa de tus intereses, de los intereses. Y para ello tiene que tener planes. ¿Qué son los planes? Son acciones, son procedimientos para evitar, ¿no es cierto?, de la otra parte, del otro interés que vaya en desmedro de nuestros intereses. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una estrategia también tiene planes y planes alternos, varios planes, pero la estrategia es una sola, ¿ya? Puede ser en tiempo de guerra, es un plan, una estrategia de destrucción, de conquista. En tiempo de paz, puede ser una estrategia disuasiva, puede ser una estrategia de desarrollo, puede ser una estrategia de conocimiento, pero siempre, permanentemente, debe existir una estrategia. Es latente, nunca debe dejar de existir la estrategia. No solamente en tiempo de guerra, sino en tiempo de paz. Juan Domingo. Juan Domingo, ¿qué eres? Juan Domingo Martínez. Martínez. Mi coronel, disculpe. Dime. Tengo una duda. Entonces, al decir, digamos, las palabras organización, estrategia o planificación, no son lo mismo, ¿no? No. No. A ver, la Estrategia estrategia es en cuando alguien suma está en es... contra. ¿Cómo? Estrategia se lo usa cuando se van a organizar objetivos en contra de algo por un beneficio. Ya, te voy a decir. El término estrategia engloba los planes, las acciones, la organización, engloba todos los elementos, todos los medios disponibles que tiene un Estado. En base a esos medios, tú vas a realizar una estrategia, lo que dice el concepto de estrategia de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Dice, con lo que tenemos, en base a lo que tenemos, en base a nuestros intereses, vamos a conseguir el objetivo. ¿Ya? Porque aparte del militar, el pensamiento militar, lo que hablamos de la doctrina es el conocimiento, ¿ya? Y la táctica es el empleo de ese conocimiento. ¿Se dan cuenta? Es que hay varios elementos que hay que considerar. Pero en suma, te diría que la estrategia engloba todos esos aspectos, engloba varios planes, engloba organizaciones, engloba a los otros factores políticos, económicos, sociales, psicosociales, religiosos. Todo eso hace un todo y de eso sale una estrategia. Ya, la estrategia es lo más grande. Para cumplir la estrategia tú tienes que tener planes. Para tener esos planes tienes que tener organización. Para tener una organización tienes que hacer unos procedimientos. Es decir, es como una
como un triángulo, ¿no es cierto? Que tiene pasos, ¿ya? Eduardo Flores. ¿Alguien más? Ahí tenemos los, Gracias, mi coronel. ya, los filósofos precursores del pensamiento militar. Hemos hablado de Mao Zedong, ¿no es cierto? De ese general chino, que basa su filosofía en la aplicación de la estrategia de la guerra revolucionaria, ¿no es cierto? Mediante la organización de las masas para conformar un gran ejército y conceder mayor importancia a la práctica que a la teoría. Consideran los siguientes principios. Cuando el enemigo avanza, nos retiramos. Él está dando unos principios para la guerra. Cuando el enemigo se detiene, lo acosamos. Cuando el enemigo evita la batalla, lo atacamos. Cuando el enemigo se retira, lo seguimos. Nos está dando los principios que cómo se debe realizar la guerra. Ya esto ya es en guerra. Ahora, en el arte de la guerra, que es su libro, es un libro célebre que en todas las, ustedes también van a llevar, en todos los institutos se lleva esto, no solamente militares, porque es un libro de conocimiento general, ¿no? Basa su filosofía para los conflictos y para ganar la batalla en el arte del engaño. El arte de la guerra se basa en el engaño, es decir, al enemigo hay que engañarle con artimañas. Y es de someterlo al enemigo sin luchar. Eso ya hemos dicho, ¿no? Luego hablamos del general von Jugen-Kiap. Su filosofía militar estaba basada en una estrategia de guerra irregular. Mao Zedong era la guerra revolucionaria. Aquí habla de la guerra irregular. La guerra revolucionaria es la guerra regular, la convencional. Aquí ya nos está hablando de la guerra irregular, que es la no convencional, la cual fundamenta y centra su atención en primer lugar a la diferencia del armamento, equipo, entrenamiento y organización del oponente bajo los siguientes principios. Esquivar al enemigo cuando es más fuerte y atacarlo cuando es más débil. Desgastar al enemigo, intranquilizando su espíritu y agotando sus fuerzas. Los triunfos sumados de muchas batallas pequeñas desgastan progresivamente los efectivos del enemigo al tiempo que incrementamos poco a poco nuestras fuerzas. Este general, ¿no es cierto?, que tiene su inclinación por la guerra irregular, es la que conocemos normalmente, que es la guerrilla, las guerrillas, ¿no es cierto? No tienen un frente conocido, no tienen una organización definida, no tienen armamento pesado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen estos? Esquivan al enemigo, o sea, van la guerra de Vietnam, por ejemplo, ha sido una guerra irregular, ¿ya? Entonces el ejército americano estaba preparado para una guerra convencional y los vietnamitas emplean una guerra irregular, es decir, guerra de guerrillas. Entonces, había dos enfoques, uno de la guerra convencional y el otro de la guerra irregular. En este caso, ha ganado los vietnamitas a través de la guerra irregular, de no tener grandes ejércitos, grandes frentes, organizaciones. Entonces, ¿qué hace? Desgasta al enemigo, ha desgastado a los americanos, ¿no es cierto?, con emboscadas, golpes de mano, intranquilizaba su espíritu porque los presentaba a los prisioneros de guerra, uno los presentaba colgados, sin cabeza, sin manos. Entonces, había
mucha influencia en la parte espiritual, ¿no es cierto? Y ahí va agotando sus fuerzas al ejército americano. Ese es un ejemplo claro de la guerra irregular. Mientras que una guerra convencional, podemos hablar de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra del Pacífico, guerra del Chaco, ¿no es cierto? Que no se emplea la guerra irregular, se emplea la guerra convencional, del empleo de la fuerza, el empleo de las masas, el empleo de los soldados. Mientras la guerra irregular emplea otros métodos, ¿no? De realizar emboscadas, golpes de mano, infiltración, persecución, penetración, terrorismo, todo eso. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera que le amplíe acerca de la guerra convencional y la guerra irregular? ¿O la guerra revolucionaria y la guerra irregular? A ver, Percy, ¿qué deseas? Muy bien. No habiendo más preguntas, les voy a dejar para que estudien y la siguiente clase, que es la última, hacemos un repaso de todo lo que va a ser el examen. ¿Alguna pregunta, por favor? Freddy, ¿alguna pregunta? Sí, mi coronel, una preguntita sobre los repasos. ¿Vamos a dar un examen de todo esto y lo va a Sí. subir al Moodle o vamos a escribirlo a mano y se lo enviamos por correo? No, vamos a tener un examen por Moodle, por la plataforma Moodle. Ahí tienen una tarea en la parte final. Y la otra tarea para el día jueves, que es el repaso para el próximo examen, o para la próxima fecha, que el examen va a ser, a ver, un segundito. Pueden fijar del 15 al 19 su examen. Pónganse de acuerdo cuando quieren dar examen del 15 al 19. Se ponen de acuerdo los encargados de curso y me comunican. El próximo jueves 11, cada alumno en su grupo debe presentar una pregunta. Cada alumno una pregunta. De las preguntas que ustedes hagan, voy a sacar el examen. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, mi coronel. Gracias, mi coronel. Escuchen, cada encargado de curso va a pedir a su grupo una pregunta. En Word me pasan para que yo haga un cuestionario y les remita a todos el cuestionario para que estudien para el examen. ¿Estamos de acuerdo? Con su respuesta, mi coronel. Sí, claro que sí. Pregunta y respuesta que ustedes hagan. No muy larga, no muy larga. Pregunta y respuesta deben hacer en el cuestionario, pero en Word, Arial 12, para que yo confeccione o mejor ya, le vamos a dar la tarea a ver, vamos a hacer un sorteo. A ver, al encargado de agronómica. Marcani, Estrada. Marcani. ¿No hay? ¿No está el encargado de agronómica? No pasan, mi coronel, acá. Ah, perdón. Sí. Más bien no pasé este. ¿Quién es el encargado de agronómica?
No hay. ¿No hay el encargado de agronómica? Mauricio, ¿de qué? Mi coronel, soy del grupo de civil. Ah, ya. Mauricio. Darío. Ambiental. Entonces, Estrada, Marcani. Estrada, Marcani, ¿dónde está? ¿No está pasando clases, Estrada, Marcani? Falta. Ya, por favor, los encargados de grupo, por favor, me pasan el parte de los que asisten. Yo voy a sacar ahorita, vamos a coincidir. Entonces, Apodaca, por favor, de los 3 grupos, te pasan a vos y tú me pasas en Word uno solo, me pone los títulos, grupo tanto, grupo tanto, grupo tanto. Por favor, Apodaca. Apodaca. Darío. Creo que tampoco está mi coronel. Oh my God. A ver, ¿cuántos somos? Ahorita voy a controlar yo. A ver. 36. A ver, voy a bajar la lista. No, está Apodaca. Mi coronel firme va a disculpar, pasa que se me fue mi conexión. Y Ya. Ya. Apodaca, entonces los 3 grupos te van a pasar en Word una pregunta y una respuesta. Lo que tú vas a hacer es hacer un solo paquete, un solo documento y me lo pasas al correo institucional. O me pasas por WhatsApp, como quieras, o también por WhatsApp. Mejor por WhatsApp, ¿ya? Bueno, coronel. Entonces, pero eso tiene que ser hasta el día lunes para que yo ya les pase y el día jueves hagamos una revisión de ese cuestionario. Les tengo que pasar hasta el día jueves. Bueno, y el siguiente día ustedes fijan la fecha para el examen del 15 al 19. ¿Está bien? sí, mi coronel. Ya. Listo, no tengo nada más, jóvenes. Hasta luego, nos vemos. Chao, chao. No se olviden la pregunta, no se olviden de leer. Hasta luego, mi coronel. Chao, chao. Chao. Hasta luego, mi coronel. Chao, chao. Hasta luego, mi coronel. Chao, que les vaya bien. Estudien, lean qué es la guerra, qué es la estrategia, qué dice Mao Zedong, qué dice Clausewitz.